Hora de explorar el mundo digital con Tech Talk RSM. Descubriendo el potencial tecnológico. Bienvenidos. Buenos días, este es un nuevo episodio de Tech Talk de RSM Perú y les habla Miguel Valencia, apasionado por la tecnología, y tenemos un invitado el día de hoy. Nuestro invitado es José Gregorio Argomedo de RSM Chile. Él lidera el área de tecnología de RSM Chile y el día de hoy conversaremos temas relacionados a la inteligencia artificial generativa y le damos un caluroso saludo a José. Buenos días, José. Buenos días, Miguel. Es un placer estar acá y bueno, espero que podamos aportar algo con conocimiento de las cosas que nosotros hemos hecho y tener una conversación agradable que sea informativa. Excelente, José. Bueno, José, el día de hoy queremos comenzar esta entrevista que va en la línea de la inteligencia artificial generativa, la GenAI, y nos gustaría conocer de primera mano, si nos puedes contar con tus propias palabras, qué es la AI generativa y cómo está transformando los procesos en nuestras áreas de negocio más tradicionales, ¿no? Como son impuestos, legal, seguros, consultoría, contabilidad, BPO. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a ver, partamos desde la base. El AI generativo, el GenAI, ya lleva harto tiempo, pero recién lleva más de 10 años en proceso de desarrollo, pero recién los últimos años realmente despegó y tuvo aplicaciones de uso, en el fondo cuando salió ChatGPT que tuvimos acceso. El principal aspecto o el principal diferenciador que tiene el AI generativo con otros modelos de deep learning o otros modelos de AI es que es capaz de generar texto. Y eso tiene que ver, o eso tiene relación con la arquitectura, en este caso es una arquitectura que se llama Transformers, cómo fue creada. Y lo que hace es que en el proceso de entrenamiento, cuando se entrenan estos modelos, yo le paso información y le enseño a predecir cuál es la siguiente palabra. Y eso le da la capacidad de, cuando le doy un texto, seguir hablando. Y esa es la gran diferenciador que hace. Estos modelos, en el fondo, si uno ve estos modelos, el acrónimo GPT, cada una de esas letras significa algo. Si voy de la última al inicio, T es la arquitectura de Deep Learning, que son los transformers. P es que es preentrenada. Quiere decir que agarraron toda la información del mundo, toda la información que estaba en Internet en el mundo, y la pasaron a través de este modelo para que aprenda. Y G es que es capaz de generar texto. Entonces, una de las cosas que pasó en el área de investigación cuando salieron estos modelos es que se dieron cuenta que para que estos modelos fueran capaces de generar la siguiente palabra, hola, ¿cómo? Y diga, va, estás, por ejemplo, tuvieron que aprender cosas del mundo, tuvieron que aprender la estructura. De alguna manera hablan que estos modelos lograron comprimir toda la información del mundo en un modelo, que algunos llaman como word models. Y esto les da la capacidad, por un lado, de generar, pero la otra también de entender y generar contenido. Y esa es, como yo creo, la gran clave o el gran diferenciador que tienen con los modelos anteriores. Antes, cuando yo quería hacer un modelo de inteligencia artificial, yo necesitaba muchos datos, necesitaba datos limpios, tenía que trabajar, tenía que curarlos en base de datos. Casi el 80-90% de toda la información corporativa o información en el mundo está en datos no estructurados, no en base de datos. Y eso nos hacía que era muy limitado el acceso, por ejemplo, para entrenar modelos. Hoy día, con estos modelos preentrenados, puedo utilizar mis datos no estructurados para hacer alguna tarea. Después, yo necesitaba grandes conocimientos de inteligencia, grandes conocimientos de matemáticas, inteligencia artificial, programación y otro tipo de cosas para poder interactuar con ellos, hacer algo. Ahora yo necesito solamente hablar. Yo hablando puedo interactuar con un modelo. Yo le paso un documento y le digo, ¿sabes qué? Dime si tiene un NDA, por ejemplo. Y el modelo es capaz de entender mi pregunta, entender que es un NDA, por ejemplo, y después en el texto que le paso, ir a encontrar si hay algo que tiene relación a una NDA. Y ahí es donde tiene este poder transformador para nuestra industria. O sea, yo le puedo pasar hoy día una factura y yo le digo, ¿sabes qué? Por favor, dime quién envió esta factura. Dime cuál es el RUT o el NIST o el identificador fiscal. Y no necesita que todos los documentos estén en el mismo formato. Va a entender de la misma forma que tú le explicas a un pasante, por ejemplo, o a un colaborador,
él ya tiene conocimientos previos y viene del preentrenamiento que tienen. Entonces yo le digo, ¿sabes? Dime quién emitió una factura, quién fue el emisor de esta factura y lo vas a ver. Yo le voy a decir, tiene fecha de vencimiento de la factura y va a poder entender que tiene fechas y va aparte poder discriminar cuál es la fecha de vencimiento, por ejemplo, que vence o la fecha de pago o la fecha de emisión. Entonces, si uno extrapola a que nosotros en estas industrias, gran parte del trabajo es recibir un input de texto, un documento, una factura, tengo una tarea. Yo hago un proceso cognitivo, yo hago un proceso de análisis, revisar, entender algo, y después genero un output. Bueno, un modelo de GenAI hoy día ya puede hacer esto, con obviamente todas las seguridades del caso, estar muy consciente de que hoy día aún se necesita una validación humana para el trabajo final, pero de la misma forma que nosotros en el trabajo diario, por ejemplo, si le pedimos a alguien que haga un informe para un cliente, ese informe es creado, después editado por alguien, es aprobado por otra persona. Entonces, yo creo que nos sirven para acelerar muchos procesos los que tenemos, pero no podemos saltarnos las validaciones básicas que nosotros hacemos en nuestro mismo trabajo cuando entregamos un trabajo. O sea, hay procesos y nosotros queremos incorporar esta tecnología en esas partes de los procesos. Buenas, José. Y ya que mencionaste algunos ejemplos, ¿cuáles tú crees que podrían ser algunas aplicaciones específicas y mejoras que la AI generativa permite en estas áreas, ¿no? Diste un par de ejemplos, y tal vez apalancarnos en la idea de que antes no se podía con tecnologías tradicionales y ahora sí se puede hacer, ¿no? Algo que tú has observado que permita hacer de manera distinta con estas nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial generativa. Mira, yo creo que ahí deberíamos separarlos como en distintos niveles de madurez o de distintas aplicaciones. Yo creo que el AI generativa, primero, el uso de estas herramientas, nuevamente, con la seguridad, con las validaciones de seguridad interna, siguiendo las guías de privacidad de los datos, pero herramientas como ChatGPT, Copilot y otro tipo, es una gran herramienta para todos nuestros colaboradores para acelerar su trabajo. Si yo tengo que revisar un contrato, en vez de leerlo entero, todas las partes, puedo pasárselo a un Copilot, por ejemplo, nuevamente con todas las seguridades, y hacerle preguntas, extraer la información y después hago una validación. Eso me permite tener grandes mejoras en productividad. Si antes me demoraba 10 horas, tal vez ahora me demoro 2. Y eso se traduce después en eficiencias en el trabajo. Entonces, esa es un área que es cómo yo le doy a mis colaboradores acceso a este tipo de herramientas para que puedan ser más productivos y de alguna manera ser competitivos. Ahí yo puedo utilizar este tipo de herramientas, Copilot, ChatGPT o tal vez una herramienta interna que tenga acceso a un Large Language Model. Puedo utilizarlo para analizar documentos, para extraer información de documentos, para que me ayude a escribir, para que me ayude a escribir un reporte, para que me ayude a hacer una presentación de PowerPoint, etc. Realmente las posibilidades de uso y de apoyo son enormes. Después yo tengo una capa que es más productiva. ¿Qué procesos puedo armar utilizando AI generativo para acelerarlos? Y ahí yo creo que si uno sigue esto, se habla de muchos niveles de procesos. Yo tengo, ¿cómo se llama? Procesos simples, tal vez un query de vuelta y me da una respuesta, hasta procesos que hablan algunos de multiagentes con arquitecturas más complejas. Yo creo que por lo menos con el estado del arte y cómo funciona, como estos son procesos no determinísticos, en el fondo cuando yo le hago una pregunta, no tengo una ruta clara que va a seguir, sino va a seguir alguna ruta. Esos procesos que son multigente aún están muy en el estado del arte, la parte de la investigación. Pero si yo soy capaz, por ejemplo, digamos que yo tengo que revisar, tengo un repositorio de datos. Un cliente me pasó 200 documentos de distintos tipos. Tengo facturas, tengo contratos, tengo todo. Y yo quiero ordenarlos. Por ejemplo, el GenAI es una muy buena herramienta para ordenar. Tú podrías hacer un proceso que lee cada uno de los documentos, le pides que clasifique ese documento y, por ejemplo, que le digan qué carpeta debiera ir y después moverlo. Entonces, tú podrías ordenar todos esos documentos de forma muy fácil. Tú podrías, por ejemplo, si tienes contratos de proveedores, y tal vez ahí Miguel va a la mano con los temas de ciberseguridad que tú estás viendo.
y quieres validar, por ejemplo, que todos los contratos que tienes con tus proveedores, digamos, de la firma, cumplan con ciertos requisitos básicos. Tú quieres saber, por ejemplo, la fecha de vencimiento, condiciones especiales de pago, pero tiene NDA, tiene cláusula de destrucción de la información, en el fondo, otro tipo. En vez de leer tal vez 1000 contratos y poner a gente leyendo, tú podrías automatizar ese proceso con procesos agénticos. En fin, si tú quieres, por ejemplo, asesoría tributaria, uno de los grandes problemas que tienen es cómo nuestros mismos asesores están al día con todos los cambios tributarios que están pasando. Ya es difícil con lo que pasa en nuestro país, mucho más si quieres tener una visión global. Tú podrías tener una herramienta que esté recopilando constantemente la información de los cambios normativos y cosas que están pasando y generar un agente para que tu propio equipo sea capaz de tal vez consultarle eso y tener información al día sobre los nuevos cambios o cosas que están pasando. Entonces, realmente esta tecnología puede abordar o puede implementarse en múltiples soluciones. Yo eso sí, me gusta dejar súper claro, dentro de todos los nombres que hemos visto de GenAI, de modelos de aplicaciones, yo creo que Microsoft realmente le dio en el clavo con el nombre, y el nombre copiloto, copilot. Yo creo que hoy día, por lo menos en el estado del arte, esa es la forma de verlo. Es un ayudante, es tu copiloto, es un asistente que está contigo, pero tú eres el encargado del trabajo, tú eres el responsable final de lo que sale y lo que se entrega al cliente. Este es un ayudante que te va a ayudar a leer rápido, a procesar texto, pero el criterio final, tu experiencia, la tienes que aportar tú en estos modelos. Tal cual, José. Tú mencionaste el tema de eficiencia, de productividad, de, bueno, en líneas generales, cómo tener un asistente, ¿no? Lo dijiste al final. Es un Claro. asistente que te va a ayudar, pero al final tú tomas las decisiones. Pero tú crees que con el tiempo las organizaciones pueden apalancarse de la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. ¿Tú crees que podremos llegar allí? A ver, esa es una pregunta que dependiendo de la persona que le preguntes tiene distintas visiones de qué podría pasar. Mi visión muy personal, y nuevamente es la mía. Yo creo que los modelos actuales aún no, pero si tú ves la trayectoria de cómo todos estos modelos están avanzando, aparte la cantidad de recursos que se le están dando a estos modelos para seguir, o sea, hoy día realmente estamos hablando de billones y trillones de dólares invertidos en desarrollar esta tecnología. Tienes a las mejores cabezas del mundo trabajando de día y noche. Yo creo que en un futuro no tan lejano sí vamos a tener modelos que son capaces de ayudar a la toma de decisiones y reemplazar o colaborar de forma activa en muchos de los trabajos que hoy día creemos que no podemos, que no se podrían automatizar o no se podrían delegar a una inteligencia. La pregunta que viene ahí es cuando llegue ese tiempo. Y nuevamente, yo no creo que la pregunta es si es que vamos a llegar a ese punto, sino es cuándo vamos a llegar en ese punto. Yo creo que la trayectoria, en mi visión, está clara. Podremos diferir en el cuándo nomás. Cómo nosotros vamos aprovechando estas herramientas o las capacidades de estas herramientas que nos ayudan a liberar tiempo para nosotros, de alguna forma, aportar más valor al trabajo que hacemos. Muchas veces en el día a día gastamos mucho tiempo en tareas muy triviales que no aportan tanto valor. Si nosotros pudiéramos automatizar gran parte de esas labores y tercerizarlas, digamos, a este modelo, a mi copiloto o a mi asistente, con cada vez más herramientas o acceso a más información, yo podría tener más tiempo libre para aportar valor en nuevas soluciones, en nuevos trabajos, darle más valor a nuestros clientes y colaboradores. Claro, por supuesto. El tema es generar valor, ¿no? Y ahora, mira, en esa línea que tú mencionas, ¿no? Muchas empresas van a querer embarcarse en este tipo de iniciativas, de desarrollos, van a querer adaptar estas tecnologías, como son la GenAI, la inteligencia artificial generativa, y tú como especialista en el tema, que te vienes desenvolviendo en estos desarrollos, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que son los desafíos más comunes que deben enfrentar o que se enfrentarán las empresas al implementar soluciones de la inteligencia artificial generativa? Es decir,
¿Cuál es el reto que van a tener estas empresas cuando comiencen a involucrarse en este tipo de iniciativas? A ver, yo creo que van a haber hartos desafíos. El primero es las expectativas. Hay una cosa natural en el ser humano que, que cuando una tecnología está saliendo, uno tiene sobre expectativas de lo que puede hacer. Y como tengo sobre expectativas del resultado, del esfuerzo o de las capacidades que tiene, cuando me doy cuenta que aún no tiene esos niveles, me decepciono y freno todo el desarrollo. Entonces, tener esa visión de que tal vez hoy día el modelo no es capaz de hacer una cosa como yo lo pensaba, pero que en el corto plazo sí lo va a poder y poder seguir avanzando en el camino de desarrollo, de conocimiento e investigación es clave. Otro tema que es muy crítico para analizar son los temas de seguridad de los datos. ¿Qué información puedo usar? ¿Cómo la puedo usar? ¿De qué forma la puedo usar? ¿Cuál es mi proveedor con el que estoy trabajando? ¿Confío en sus modelos de seguridad? Es más, la legislación vigente que se está moviendo en distintas partes hoy día, pues las reglas con las que vamos a tener que trabajar se están escribiendo hoy día y vamos a tener que ser flexibles a adaptarnos a esta nueva reglamentación. Es otro punto crítico. No podemos dejar de lado eso, el manejo de los datos y cómo vamos a alimentar estos modelos de forma segura. Es otro tema que tenemos que tener en mucha consideración. Tercero es el capital humano. La estimación es que va a haber una escasez de personal realmente capacitado. Bueno, en ciberseguridad ven lo mismo en las áreas, alta demanda, altos riesgos y eso hace que va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo yo tengo o un grupo de empresas colaboradoras que me puedan apoyar en información o cómo desarrollo mis capacidades internas y aparte que las retengo en el tiempo para el desarrollo de este tipo de soluciones? Y lo último es la capacidad, que es algo que no es muy hablado hoy día, pero realmente hay una escasez de acceso a estos modelos. Se va a ir limitando, pero, por ejemplo, nosotros, tú abres una cuenta de OpenAI, tú dices, voy a hacer un proceso grande, y de repente te das cuenta que te dicen, tú tienes un límite de 15.000 tokens por, no sé, minuto. Pero tú necesitas una aplicación que quieres disponerla, no sé, a 100.000 personas. No tienes capacidad del uso de ese modelo para ese volumen que tienes. Entonces, y hay empresas grandes que están peleando esas capacidades. Entonces, hay un proceso también de análisis del proveedor, pero la capacidad que él tiene para crecer conmigo. Y esos son desafíos que todas las empresas tienen que ir lidiando. Y tal vez el último, simplemente para la guinda de la torta, es como es tecnología emergente y esto está avanzando día a día y cambiando día a día, también el ingresar es complejo. O sea, nosotros aquí en Chile la Universidad de Chile estamos haciendo un diplomado, yo soy profesor ahí para distintos alumnos, porque uno de los grandes problemas que hay tanta información en la red, hay tantas teorías, tantos papers, tantas cosas, que es muy difícil saber por dónde partir, cómo soy capaz de sacar el ruido y quedarme con la señal, qué es lo que necesito o qué es lo que debo aprender. Entonces hay otra capa de desafío. Pero no quiero frenarlo. Yo creo que son cosas que tienen que ir a abordar, pero por lo menos mi visión es que hay que partir. Y ese tipo de cosas las vas a ir arreglando en el camino. Hay que partir experimentando, hay que saber en qué lugares funciona dentro de mi organización. Tengo que saber cómo capacito a mis, por ejemplo, colaboradores para que si les damos Copilot o les damos alguna de estas herramientas, realmente les sacan provecho. Yo creo que tenemos que partir ya, a lo menos incipientemente en un grupo pequeño, ir aprendiendo para ir distribuir, porque esto es algo que va a pasar en todas las organizaciones. Y si nosotros no somos los que estamos ganando esas eficiencias, nuestra competencia las va a comenzar a ganar pronto. Claro, ese es el mensaje, ¿no? A pesar del ruido, de la complejidad, igual tenemos que empezar, entiendo. Ya. Tenemos que empezar. Buenazo, José. ¿Y cuál crees tú, ya en esa línea de que debemos empezar, en algún momento debemos empezar, ¿no? No quedarnos rezagados. ¿Cuál crees tú que será el mayor impacto de la inteligencia artificial generativa en la industria de la consultoría y servicios profesionales en un futuro cercano?
¿Cómo crees tú que va a impactar la inteligencia artificial generativa en las industrias de consultoría y servicios, pero a muy corto plazo? No estamos hablando de un largo plazo. ¿Cuáles crees tú que serían A esos ver, impactos? yo creo que en el corto plazo es una gran oportunidad para nosotros en la consultoría el adoptar estos modelos, porque nos va a permitir ser más eficientes, nos va a permitir hacer presentaciones más rápidas, nos va a permitir hacer research de temas que tal vez no los tenemos en la mano de forma más eficiente, nos va a permitir tal vez procesos que nos tomaban 30 horas en hacer tal vez un informe, bajarlo a 5 horas. Entonces, hay un gran espacio hoy para ganar. En el mediano plazo puede ser un poco más difuso este beneficio, porque al final cuando los primeros que adaptan, los primeros que adoptan este tipo de tecnologías son capaces de incrementar sus márgenes y ganar ese delta inicial, como en cualquier tecnología emergente. Pero después la competencia se comienza a ajustar. Y ya no es un tema de ganarte un margen, sino es un tema de ser competitivo. Entonces, ahí es importante ver cómo se están moviendo también los otros players del mercado. No voy a decir nombres, pero hay una empresa consultora muy grande en Estados Unidos que anunció, por ejemplo, que iba a cortar en 15% todas sus tarifas transversales debido a sus procesos de automatización y mejoras en optimización. Y esto fue hace un mes, creo, la noticia. Y otra empresa X, consultora, anunció que iba a contratar ChatGPT Enterprise para todos sus colaboradores a nivel mundial. Estamos hablando de más de 100.000 licencias contratadas para todos. Entonces, si yo sé que este tipo de herramientas bien utilizada, bien gobernada, con buena capacitación, con buen entrenamiento, con todos los temas formales que tenemos que cumplir. No quiero simplificar el tema. Pero si yo sé que eso hace que mis consultores, mis colaboradores sean más eficientes, logran eso. Y tú ves que la competencia ya está tratando de distribuirle a todo el personal ese tipo de herramientas, bueno, es fácil apuntar y ver cómo la trayectoria se puede ver no en el largo plazo de competitividad, es algo que vamos a tener que adoptarlo, queramos o no queramos. El tema es cuándo y qué tan tarde nos subimos a este vagón. Y quería dar un punto más, si es que tenemos tiempo. Hay un estudio, creo que salió de BCG hace un año, que ellos tuvieron acceso a ChatGPT. Hicieron una medición de aumento de la productividad. Y lo que se dieron cuenta es que en los colaboradores junior tenían grandes ganancias de productividad. O sea, te digo, grandes ganancias de productividad. Pero los colaboradores senior no. Tenían mejoras y aumentar la productividad, pero eran menores. Yo creo que eso tiene que ver con las capacidades de los modelos actuales. Hoy día, los modelos, cuando dicen ya superan al promedio humano, bueno, es al promedio humano, pero no superan al experto. Entonces, probablemente tú, Miguel, si tú utilizas ChatGPT, nuevamente, ChatGPT, Gemini, no quiero estar, estoy utilizando ChatGPT casi como un concepto estándar más que refiriéndome a la marca. Pero si tú lo utilizas y le haces preguntas de ciberseguridad, tú que eres experto en esa área, que llevas toda tu vida preparándote, vas a decir, ¿sabes qué? Sí contesta algunas cosas bien, pero realmente aún no está. Entonces, hoy día, superar el nivel experto no. Pero si tú le preguntas de otros temas que no eres experto, seguramente va a tener mejores respuestas y va a saber más que tú. A mí me pasa lo mismo, en programación, en Python, en las cosas que yo estoy acá. Está ahí, me ayuda, pero está ahí. Pero en todo el resto de áreas, que yo no soy experto, sí considero que sabe más y me aporta más que yo. Entonces, y esa barrera va a ir subiendo. Comprendemos. O sea, el nivel experto como que no llega todavía a ser competitivo, por decirlo de una manera, a un nivel experto, pero a nivel un poco más junior sí te va a ayudar bastante. Ok. Hay una cita de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que dice, creo que le dijo este año, recuerden que estos son los peores modelos que jamás van a usar. Ah, mira tú. Los primeros modelos, los peores Este es modelos. el desde. Claro. Y tú mencionaste algo que hace un rato me parece interesante, ¿no? El tema de seguridad,
el tema de si se puede o no se puede hacer ciertas cosas con la información. ¿Y tú cómo crees que se puede asegurar la ética, la transparencia, el cumplimiento legal, el regulatorio y la protección de datos? ¿Cómo se puede abordar o cómo se está abordando ya para lo que son herramientas de IA generativa? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué has visto? ¿Cómo crees que una empresa debería abordarlos? Ahora, yo creo que de partida entenderlos y eso parte por usarlos. Hay mucho desconocimiento aún sobre estos modelos y eso hace que asignes mal los riesgos, de alguna forma. Te doy un ejemplo. En múltiples reuniones que yo he tenido con clientes y de distintas partes del mundo, una de las dudas es, oye, si yo hablo con el modelo va a aprender. Los modelos no aprenden por sí solos. O sea, el modelo Gemini, GPT-4o, Mistral, cualquiera de estos modelos que hay, por sí solos ellos no aprenden. Estos modelos tienen un concepto que se llama stateless, no tienen estado. Cada vez que yo lo prendo, le hago una pregunta, el modelo se prende, le doy una información y me predice las siguientes palabras. Si yo tengo una conversación con ChatGPT, por ejemplo, y entiende mi hilo, para el modelo no funciona así. Para el modelo yo le dije, digamos, hola. Entonces el humano dijo hola y él responde, hola, ¿cómo estás? Para la siguiente pregunta, yo no le paso solo la pregunta, le paso toda la conversación. Le digo, el humano dijo hola, el asistente respondió cómo está y el humano ahora me hizo otra pregunta. Y así se van encolando. Entonces, son aplicaciones las que orquestan la interacción con el modelo, pero el modelo por sí solo no aprende. Entonces, eso te hace que cuando tengas que asignar tu matriz de riesgos, tengas que analizar el modelo que vas a utilizar, tal vez el tema de que si el modelo va a ser entrenado no está en esa capa. No digo que no tienes que considerarlo, pero no está en esa capa. En esa capa tienes que preocuparte cuáles son las salvaguardas del modelo, qué tan estable es para contestar, tiene sesgos el modelo, te leíste el documento técnico del release del modelo, dónde está hosteado por la capacidad, etc. Después tú tienes una capa que es el proveedor. Ese proveedor, por ejemplo, tiene más información de ti. Ese proveedor, que es el que te da acceso al modelo, guarda los logs de transferencia. Entonces, due diligence normal. ¿Cuál es mi proveedor? ¿Tiene certificaciones? Porque él ya maneja parte de tu información y sí la va a almacenar. Eh, Tiene capacidad para crecer, es confiable, no sé. Y ahí yo asignaría el mismo riesgo o el mismo análisis que tú haces cuando seleccionas a tu proveedor de cloud, por ejemplo. Si tú ya tienes tus bases de datos en un proveedor cloud y tienes tu información y utilizas el blob storage para almacenar los documentos y los contratos, bueno, ¿cuál es la diferencia que tengan los logs de las consultas que estás haciendo? No, pero hay que hacer el análisis y el due diligence. Entonces ahí tienes que medir el riesgo, asimilar el riesgo y aceptar el riesgo si lo quieres tomar. Después tienes la tercera capa, que son las aplicaciones. Y las aplicaciones ya son más complejas. Una aplicación puede ser un Copilot, puede ser un chat GPT, donde yo tengo un sistema de acceso, tengo un login, tengo una base de datos donde se almacenan mis conversaciones. Hay mayores riesgos. Entonces tengo que asignar después cuáles son ¿cómo se llama? La determinación de mis riesgos y después cuáles son mis medidas de mitigación a esos riesgos. Y de ahí tengo la capa de usuario, que el usuario sepa qué información tiene que cargar, tal vez agrega un DLP para saber qué información no estoy sacando, enviando este modelo, una API para loguear todo lo que se comunica, pero también estoy capacitándolo correctamente a mi colaborador para que sepa que lo que me entrega el resultado de esta aplicación no tengo que tomarlo como verdad, sino tengo que cuestionarlo o cosas de ese estilo. Entonces ahí tengo una capa que es de la infraestructura primero tengo que entender cómo funciona. Después, tengo que entender el ecosistema regulatorio, cómo está hoy día. En el fondo, ¿qué puedo hacer? Tengo que notificar a mi cliente, mi contrato tiene que incluir cláusulas para poder utilizar esta información y de esta forma, o las cláusulas que ya tengo me permiten trabajar. Y ahí hay un tema incierto, o sea, porque la legislación aún está, como dice, es una película que está en desarrollo.
estamos en el capítulo 2 de la serie, aún no se ha acabado, por decirlo. Entonces ahí tenemos que tener flexibilidad y poder entender en qué está pasando, pero uno puede visualizar, por lo menos nosotros de países latinoamericanos, uno podría inferir cómo va a ser la legislación cuando llegue si tú dices, bueno, no sé, pues Perú siempre ha seguido más a la Comunidad Europea que, no sé, a Estados Unidos, la legislación. Entonces, sería mejor que mires qué es lo que está haciendo Europa en ese y puedes tener una intuición de cómo va a ir. Yo creo que hoy día tienes que darle a lo menos los mismos niveles de seguridad que harías con cualquier modelo de inteligencia artificial que desplegaras en tu... Tengo permiso para tratar los datos del cliente, anonimizar si es necesario, etcétera. Buenas, buenas. O sea, es una buena perspectiva, ¿no? Siempre analizando los riesgos, el enfoque de riesgos. Y ya para ir cerrando esta conversación tan interesante, ¿tú qué recomendaciones ofrecerías a las empresas, organizaciones que están considerando adoptar tecnologías de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entendemos que es complejo, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué recomendación tú le darías a esas organizaciones que quieren hacerlo, están empezando y que en algún momento van a tener que iniciar con este proceso? Yo les diría que la única forma de saber es haciéndolo. Entonces, no estoy diciendo, por ejemplo, que vayan mañana corriendo a comprar 1000 licencias de alguna solución para todos los colaboradores, porque como todas las cosas, la bajada, el uso apropiado y realmente sacarle provecho a esa inversión, y no son inversiones menores, requiere trabajo y organización. Pero a lo menos generen grupos de trabajo pequeños dentro de las empresas, en las distintas áreas, denles acceso tal vez a un Copilot, a un ChatGPT, nuevamente con toda la seguridad, y no estoy recomendando marcas en específico, sino hablando lo más de conceptos generales, y que lo comiencen a hacer y que comiencen a probar. Eh, Diría, no se dejen engañar por el marketing. Hay muchas empresas y uno se da cuenta que casi que estas soluciones arreglan todos los problemas de la vida y aún no es así. Arreglan mucho, nos ayudan a acelerar, pero no te saltas el trabajo normal de desarrollo. Lo que te permite es hacer cosas que antes no podías. O sea, probablemente antes yo no podía hacer un sistema que me leyera un contrato y extrayera información con múltiples formatos de forma sistemática, o tenía que entregar un modelo para cada formato, pero eso no me quita que tengo que armar todo un proceso y orquestar y es un desarrollo tradicional. Pero yo creo que es importante estar al día, saber lo que está pasando, probar, porque mi propia industria, donde estamos trabajando, vamos a comenzar a ver que podemos comenzar a perder eficiencias contra la competencia en distintas áreas. Tal vez el área de back office se volvió más eficiente en las empresas y eso le permite ahorrar los costos. Tal vez el área de soporte al cliente automatizaron gran parte de su proceso, entonces utilizando GenAI y eso les permitió ser más eficientes sus costos. Entonces, si yo no estoy como director de mi empresa, como gerente, al tanto de cómo esto está impactando distintas áreas, y no solamente en mi industria, sino en distintas áreas dentro de mi empresa, verticales de mi empresa o servicios de mi empresa, me puede afectar. Hay un caso súper interesante, salió en enero, una empresa que se llama Klarna. Ellos desarrollaron un bot para las interacciones de soporte, un sistema de interacciones de soporte. Eh, el primer mes que lo pusieron en productivo, procesaron el 70% de todas las conversaciones, que equivale a como 700 posiciones de call center. Lo interesante fueron los resultados finales. Primero que hicieron un benchmark comparativo. Los modelos de AI lograron darle una respuesta en menos tiempo que los seres humanos, 2 minutos versus 7 minutos. Entonces los modelos fueron más rápidos en encontrar la solución adecuada. Y segundo, que la evaluación de NPS que se le hacía al usuario, sin el saber que había estado interactuando con un robot en vez de una persona, le daban mejores calificaciones de atención, de calidad de atención, empatía, otro tipo de cosas, a los modelos de inteligencia artificial que a las personas. Y ojo que un resultado similar se dio con una empresa médica en Estados Unidos que hicieron una prueba
con asistentes virtuales simulando ser doctores para hacer un tipo de seguimiento de entrega de cierto tipo de remedios. Y en las encuestas salía que los usuarios preferían la interacción con estos agentes o doctores virtuales porque los encontraban más empáticos que los robots. El mundo está cambiando y es importante que comencemos a meternos. De alguna manera, y siendo bien coloquial, la única forma de cruzar el río es tirarse al agua y hay que partir. Bueno, Eh, tal cual, José. Hay que lanzarse a la piscina, como se dice por acá. exacto. Bueno, gracias, José. Esta conversación ha estado súper interesante, tiene bastante contenido. El tiempo ya se nos ha acabado y te damos gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros este conocimiento que es nuevo y que tú lo vienes abordando muy bien por allá por RCM Chile. Y estamos en otra oportunidad con este Tech Talk de RCM Perú y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos por escuchar. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las actualizaciones. Hasta la próxima.